Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de la situación de la epidemia en China y de nuestra decisión sobre la posibilidad de volver a mi pueblo para las vacaciones de Año Nuevo. Eso es, y para ello hemos venido a esta zona rural de las afueras de Changsha, que ya os habíamos enseñado hace unos meses, aunque ya veis que el paisaje está muy cambiado. Hace ya tiempo que cosecharon los cultivos de arroz, se suele hacer en octubre y está todo muy amarillento, aunque no por ello seco, porque ya os dijimos que en otoño ha llovido un montón en esta zona. Ayer cuando vinimos a grabar en los alrededores nos hizo muy buen tiempo, salió el sol, pero hoy ya veis que está todo muy nublado, sopla el viento y hace bastante frío. Ahora mismo en esta zona, al ser invierno, no hay demasiado trabajo, la gente está descansando y ya preparándose para las celebraciones de Año Nuevo, que serán en menos de un mes. También suele ser el momento de hacer la matanza de cerdo y si os fijáis, algunas casas han colgado la carne para que se seque al aire. Se le pone sal, pimienta y poco más, y luego se queda ahí secándose, muchas veces sin vigilancia. O sea, yo creo que si hubiese vecinos o visitantes malintencionados, como Lele y yo por ejemplo, podríamos cometer el crimen perfecto y nadie se enteraría. Pero no vamos a hacerlo, que bastante alteramos ya a los vecinos con nuestras tonterías aquí con la cámara y demás. También se suelen secar verduras para luego ponerlas en salmuera y conservarlas. Esto se suele hacer en muchas partes del país y el resultado es bastante rico. Nosotros ayer le compramos un poco de nabo a la señora que vive aquí y se suele comer como aperitivo. También nos ofreció algo de taro, que podríamos considerar una especie de patata china, y nos enseñó cómo también aprovecha sus hojas para conservarlas con el mismo método, en salmuera. Ya veis que en este país se aprovecha muy bien todo lo que da la tierra. Aquí no hay rebaños de vacas y ovejas como en mi tierra, pero sí de gansos y patos. Y si das una vuelta por los terrenos, que suelen tener estanques, los puedes ver eso, haciendo el ganso. Yo creo que tienen una vida bastante feliz aquí, hasta que les llega el momento de ir a la cazuela, claro. Pero como entorno para criarlos, mucho mejor que una granja, vamos, eso seguro. Bueno, pues vamos a ver cómo está la situación de la epidemia en China, que ya sabéis que seguimos con los brotes. Pero antes de empezar, ya han llegado los famosos investigadores de la OMS a los que se suponía que China había impedido la entrada. 13 de ellos ya están en Wuhan, pasando por la cuarentena obligatoria que afecta a todo el mundo al llegar a este país. Pero 2 de ellos se han quedado en Singapur porque han dado positivo. O sea, al final resulta que a China no le faltaba razón al ser precavida con todo esto. Pronto se pondrán a trabajar en lo que será la segunda investigación de la OMS en China sobre el origen del coronavirus, pero ya os dijimos que también estuvieron al comienzo de la crisis evaluando la situación y la respuesta del país. Muchos internautas chinos han dicho que a lo mejor 2 semanas de cuarentena son pocas para estos investigadores, porque los demás tendríamos que pasar más tiempo. Además, uno de los investigadores que ha dado positivo viene del Reino Unido, donde hay una cepa muy preocupante. De todos modos, este investigador que dio positivo en un análisis de sangre realizado en Singapur ha vuelto a dar negativo y China ha dicho que se unirá a los demás en Wuhan. Ya veremos lo que sale de estos estudios, pero de momento uno de los investigadores ya ha dicho que menuda diferencia entre las medidas de control que aplica China y las de su país. Mirad, esta casa de aquí al fondo tiene un aspecto así ya bastante desgastado, tiene unos 60 años, está hecha de adobe y como hoy en día es bastante incómodo vivir en una casa así, porque por ejemplo muchas no tienen baño, están construyendo una justo al lado y nos han dicho que la van a completar en poco más de un mes. Normalmente los que trabajan en la construcción aquí suelen ser parientes, amigos o vecinos de la zona. Y aunque muchos a lo mejor no son profesionales, sale más barato que contratar a una empresa. Dentro de un tiempo, cuando la tengan terminada, os la enseñaremos a ver qué os parece. Ya sabéis que yo durante un tiempo he solido valorar la idea de comprar una de estas casas, pero para la gente de fuera es muy complicado. Y no me refiero solo a los extranjeros, hablo de la gente que no es de esta zona o que es de la ciudad. Para lo bueno y para lo malo, el mundo rural en China está blindado a la inversión y también a la especulación del dinero proveniente de las zonas urbanas. Aquí los que tienen más facilidades para invertir no solo en viviendas, sino a lo mejor también en industria o en turismo, son los parientes de aquí que se fueron a las ciudades y que también tienen desventajas allá, ya os hablamos de ello en otros vídeos, pero que al volver con sus ahorros lo tienen más fácil para beneficiarse del impulso al desarrollo rural. Porque si no eres residente de esta zona, también puedes alquilar terreno y montarte un negocio, pero no es lo mismo. La ventaja la tienen los vecinos del pueblo y yo creo que está muy bien después de haber tenido tantas limitaciones al emigrar a las ciudades. ¡Ni hao! Ni hao. 怎么样？你是这里的邻居吗？在散步，休息一下。打白去。现在田里没有什么工作吧？没有。春天的时候。对。还有别的工作吗？没有。没有。不过打根就没有，脚过。
日子太好过了真的。为什么？啊！只有手机的谷子就没有了，没有事了。 Ya veis, este señor seguramente no ganará mucho dinero, yo creo que bastante menos que la media en las ciudades. Pero si de vez en cuando trabaja en alguna obra de construcción como la que acabamos de ver, o si sus hijos le ayudan un poco, pues a lo mejor no está tan mal. Y luego están las ayudas del gobierno, que hace unos años, por ejemplo, en el pueblo de Lele te lo ponían un poco más fácil para poder comprar electrodomésticos. Y si estás en una situación de pobreza, también tienen otro tipo de apoyos. Este vecino de aquí está trabajando con la leña que procede de uno de sus árboles, porque también tienen ese tipo de terrenos colectivos que pueden aprovechar pues para combatir el frío, por ejemplo. A ver, esta es una de las vecinas que decía que Baby iba a ser niño. Ya le hemos dicho que no acertó y dice, bueno, no pasa nada, está muy bien. ¿Está chance? 有点那个跟那个外国也有点跟他们的那个，有点像他。像那个外国小孩嘞，跟我们的小孩还是两个概念嘞，是的嘞。哎，毛弟弟，是的。以后做你的女朋友，行不行？ Le gusta, le gusta la idea. A ver, a este perro le conocemos desde hace unos meses, entonces era bastante más pequeño. Pues tendrá la edad de Baby y unos meses más, pero del mismo año. Un día los tendremos que presentar, a ver, y de paso también al novio, al futuro novio. Yo creo que a lo mejor no estaría mal adoptar un perro para Baby, ¿eh? Porque no sé si va a tener hermanos. ¿Tú qué crees, Lele? No creo. A lo largo de esta semana hemos tenido otro brote y más casos, aunque no tantos en comparación con muchos países. Los brotes de Liaoning ya están controlados y en los últimos días no ha habido más contagios. Después de varios días tranquilos, hoy en Pekín han anunciado 2 casos. Muchos medios en otros países han dicho que nuestra capital está amenazada por el virus, pero yo creo que no es para tanto. Claro, es que 2 casos para una capital como Pekín, ¿se puede considerar eso como un brote? Como ha dicho Lele antes, esta semana también se ha detectado un nuevo foco en el norte, bueno, más bien en el extremo noreste, dentro de la provincia de Heilongjiang, que se traduce como el río del dragón negro, un nombre fascinante. El día 6 de este mes se encontraron el primer caso, luego hubo algunos más sueltos y sumando los de los 3 últimos días han llegado a 107. En estos momentos en toda la provincia tienen 133 casos activos y ya se han puesto con los rastreos, las cuarentenas, los test masivos, en fin, con esas medidas, por muy contagioso que sea el virus, no hay manera de que se extienda. Esto que veis aquí es una tienda tetería y es donde vienen algunos de los vecinos a pasar el rato. Aquí se reúnen para charlar, jugar a cartas, al machán, y nosotros solemos aprovechar para hacer habituallamiento, porque a veces al grabar nos pegamos unas caminatas tremendas y necesitamos algo de comida o bebida, no somos robots. Aunque a mí más de una vez me han dicho que hablo como uno de ellos. ¡Qué buena gente hay en internet, de verdad! Nos acabamos de encontrar con unos señores que venían del monte de buscar brotes de bambú. 这个是冬天的冬笋，这是中国人民最好的食物，山珍。 Esto es un manjar, y lo siento, pero nada que ver con el bambú que os dan en los restaurantes chinos de vuestros países. Ahora mismo el brote más serio sigue siendo el de Hebei, del que ya os hablamos el domingo pasado. En las zonas más afectadas de esta provincia, donde están en cuarentena, han hecho hasta 4 rondas de test. Y con los casos que han ido apareciendo allí, junto con los de otras zonas del país, en los últimos 4 días hemos superado los 100 casos diarios. Aclaramos que estamos hablando de casos domésticos de la China continental, sin incluir Hong Kong o Macao. Los casos importados de personas llegadas de fuera que han dado positivo han sido de algo más de 10 al día. La Comisión Nacional de Salud ha dicho que los brotes que se han dado desde diciembre han sido causados por fuentes provenientes del extranjero. Pero esto no lo dicen por culpabilizar a otros países, como insinúan en muchos medios, sino simplemente para alertar a la población. Porque muchos de los que traen el virus al país son chinos, estudiantes o trabajadores que regresan. Y también se pueden producir contagios a través de productos congelados importados. Esto lo sabemos muy bien, hay pruebas de ello. Yo sinceramente ya estoy un poco cansado de este juego de señalamientos. Creo que es mucho más interesante estudiar a fondo las medidas que está aplicando China. Nosotros estamos convencidos de que eso puede resultar de gran ayuda, pero lamentablemente la prensa no está muy por la labor. En China hace tiempo que se han publicado guías de actuación traducidas a cantidad de idiomas. Nosotros os enseñamos una de ellas traducida al español hace ya unos cuantos meses, pero no sabemos
sabemos si esto se está teniendo en cuenta, la verdad, no tenemos ni idea. Aunque 100 casos al día no sean muchos para el país más poblado del mundo, estamos viendo que se están aplicando medidas de prevención cada vez más serias. Además, el 14 de enero se anunció la primera muerte por coronavirus desde el 17 de mayo, aunque esta persona también tenía otros problemas de salud. Por ejemplo, ¿veis ese equipo de megafonía ahí? Pues hoy nos han dejado tranquilos porque es sábado, pero ayer viernes estuvieron toda la tarde dando la lata sobre las noticias del virus y sobre las medidas de prevención. El mensaje era muy claro, tenemos que mantenernos alerta y cualquier persona procedente de las zonas con brotes tiene que ponerse en contacto con las autoridades y quedarse en casa confinada hasta que vengan a hacerle el test o lo que proceda. Y esto de la megafonía nos ha sorprendido bastante porque no lo habíamos visto desde hace casi un año. Vale, y entonces, ¿qué vamos a hacer Lele y yo? ¿Vamos a volver a su pueblo para el año nuevo? Porque ya os dijimos en el vídeo de la semana pasada que en todo el país nos han recomendado quedarnos en la provincia en la que estemos. De hecho, las autoridades de Yichang, que es la capital de mi zona, han dicho que es mejor que no volvamos los que estemos fuera. Pero luego llamamos a nuestro comité de barrio en el pueblo de Lele y nos dijeron, bueno, si venís de una zona de bajo riesgo, como es esa provincia, no pasa nada. Ellos nos dijeron que podemos ir y hacer vida normal, que no tenemos que hacernos test, ni pasar una cuarentena, ni nada. Pero si queremos visitar Wuhan, por ejemplo, entonces sí nos pedirían que nos hiciésemos un test PCR. Para que veáis, un test de coronavirus para poder entrar a Wuhan, ¿quién lo iba a decir? También preguntamos a la universidad en la que trabajo y nos dijeron que tendría que firmar un documento con mis datos antes de irme. O sea, tendría que decir a dónde voy, para cuánto tiempo, pero me dijeron que al regresar tendría que hacerlo 14 días antes, con la posibilidad de que durante ese tiempo tuviésemos que informar sobre nuestra temperatura o estar de cuarentena incluso. Y ahí es donde empezamos a dudar de si sería buena idea hacer el viaje, porque sí, en principio podríamos volver, no violaríamos ninguna norma, pero si luego surge un brote se nos podrían complicar mucho las cosas porque yo no estaría en el lugar en el que trabajo. Podría seguir dando clases de español a través de internet, pero a lo mejor me surgirían trabas a la hora de renovar mi visado. Y además, aunque no sea una ley o una norma, como ya nos han recomendado quedarnos donde estemos, si luego las cosas salen mal, no puedo ir a llorarle a nadie. Hay que tener en cuenta que en este país los procesos burocráticos para los extranjeros no son precisamente sencillos. Nosotros en otro vídeo ya os contamos que en una ocasión lo pasamos muy mal por ello, pero también es verdad que yo durante unos cuantos años he sido bastante descuidado. Por ejemplo, yo ahora tengo el permiso de residencia aquí en Changsha y si voy a otro sitio y me quedo en un hotel no pasa nada porque de la burocracia se encargan ellos. Pero si volviese al pueblo de Lele tendría que registrarme en la comisaría de policía de su barrio. Y yo durante los primeros años no tenía ni idea de que eso era obligatorio y pasé unas cuantas vacaciones de verano e invierno sin hacerlo. Pero mucho cuidado con hacer eso ahora en la situación de la epidemia porque las implicaciones pueden ser bastante más graves. No te van a meter a la cárcel, pero seguramente tendrás que hablarlo con la policía. En cualquier caso, nosotros en 2020 tuvimos merendola extra de burocracia cuando yo me cambié de universidad, porque además si eso implica irte a otra provincia, el papeleo es tremendo. Vamos, que no me apetece nada volver a pasar por eso, pero tampoco es una razón como para no volver al pueblo de Lele, porque ya os dijimos que la familia todavía no ha visto a Baby y tenemos su bautizo entre comillas pendiente. Y precisamente lo que nos ha convencido de no volver es que hay limitaciones para organizar ese tipo de festejos. O sea, puedes hacerlo si quieres, pero no en una sala grande y con un límite de 10 personas por habitación. Nosotros no somos una familia muy grande, pero aún así, para un rito de ese tipo sí que se suelen reunir unos cuantos. E igual que muchas otras personas que se iban a casar en esas fechas, hemos decidido dejarlo para más adelante. A mí me da mucha pena porque mi familia quiere ver a nuestra hija, pero quizás no es el mejor momento. Ya os hemos dicho muchas veces que aquí esta situación se toma muy en serio y nosotros no queremos arriesgarnos. Lo más probable es que no ocurriese nada, pero lo mismo pensamos el año pasado cuando se hablaba de unos casos de neumonía extraños y mirad lo que pasó. Para nosotros, al quedarnos aquí en Changsha, va a ser la primera vez que festejemos el año nuevo en una gran ciudad. Nunca lo hemos hecho antes, Lele tampoco, y a lo mejor es interesante, ya veremos. Y aunque no estemos en familia extensa, por así decirlo, vamos a estar con la madre de Lele, con Baby, por supuesto, vamos a comer a gusto, vamos a intentar pasarlo bien, y a menos que ocurra algo raro, buena parte de todo eso lo veréis. También sabemos que en algunas empresas están dando recompensas a sus trabajadores para que no vuelvan a sus provincias. Pero os prometo que a Javierto no le han dado nada de eso, no tiene nada que ver con nuestra decisión. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos
publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!